Hola a todos. En la clase de hoy terminaremos nuestro recorrido por la música instrumental del Renacimiento, hablando de sus principales formas y de los sistemas específicos de escritura diseñados para este repertorio. ¡Comenzamos! A la hora de hablar de formas musicales e instrumentales, debemos tener en cuenta antes que nada que los términos de la época podían ser muy ambiguos y que desde luego no existía una taxonomía clara que diferenciara de manera precisa los límites entre unas formas y otras. Así, muchas denominaciones formales podían ser intercambiables y no es nada extraño encontrar una misma pieza que en distintas fuentes ha recibido nombres distintos. Así, por ejemplo, en una fuente puede aparecer como ricercar, en otra como fantasía y en otra como canzona. Igualmente, podemos encontrar variaciones como método compositivo en las más distintas denominaciones del período. Por ese motivo, hay que abordar el estudio de las piezas originales con cierta flexibilidad y distancia, puesto que la separación en categorías que nosotros realizamos no fue en absoluto propia de la época. Una vez hecha esta salvedad, que debemos tener presente en todo momento, nosotros dividiremos las formas instrumentales del período en 6 grandes categorías, a saber, transcripciones basadas en modelos vocales y canzonas, composiciones basadas en melodías gregorianas para su uso en la liturgia, variaciones o diferencias, ricercares o tientos, preludios y tocatas, y música de danza. A continuación, analizaremos cada una de estas categorías con sus ejemplos musicales correspondientes. En primer lugar, debemos hablar de las transcripciones basadas en modelos vocales y la canzona. La transcripción y arreglo de piezas vocales preexistentes fue una práctica común a lo largo de todo el Renacimiento. En estos arreglos, generalmente se mantenía el tejido polifónico de la pieza original, añadiéndole ornamentaciones y pasajes de virtuosismo, muy del gusto de la época. Un ejemplo paradigmático de ello es el ejemplo que escucharemos a continuación, la canción del emperador de Luis de Narváez, construida a partir de la celebérrima chanson de Josquin, Mille regrets, que ya conocemos. En este caso, vemos cómo el vihuelista ha mantenido la estructura casi intacta del original, adaptándola simplemente a las características del instrumento y con leves adiciones. Escuchamos a continuación la transcripción de Narváez en una edición triple de la partitura, la versión original de Josquin, reducida a 2 pentagramas para facilitar su lectura, la tablatura original publicada por Narváez y la transcripción de esa tablatura. A medida que fue pasando el tiempo, la pasión por este tipo de figuraciones llevó a los compositores a insertar cada vez más adiciones a la partitura, utilizando para ello una amplísima gama de recursos constructivos. Así, poco a poco las transcripciones comenzaron a desviarse cada vez más de su modelo original, como ya vimos de una manera evidente en el caso de las obras construidas a partir de Suzanne Ajour. En aquellos ejemplos, vimos cómo los transcriptores habían añadido glosas y desarrollos virtuosos que enriquecían y modificaban la canción original hasta extremos inimaginables, llegando en algunos casos a hacer la obra original completamente irreconocible. Bien, uno de los elementos más llamativos de estas versiones ornamentadas y ampliadas es que muchas de ellas aparecían bajo un calificativo específico, el de canzona. ¿Y qué es esto de una canzona? Pues me temo que este no es precisamente un término fácil de definir, como bien nos muestra John Caldwell en la entrada canzona del New Grove Dictionary. La palabra canzone o canzona, en su variante instrumental, designaba originalmente el arreglo de una canción polifónica, generalmente una chanson francesa. Aunque fue usada al menos hasta finales del siglo XVI para referirse a un arreglo directo, hay ejemplos bastante tempranos de composiciones nuevas basadas en el material de una chanson preexistente, y el término finalmente se acabó aplicando a composiciones originales que usaban recursos estereotipados a través de arreglos y reelaboraciones. Dado que las chansons preferidas para estos fines, la chanson parisina representada en los libros de Athénian, comenzaban con frecuencia con una imitación fugada, la canzona llegó a considerarse un género fugado. De hecho, Pretorius lo describe como una serie de breves fugas para un conjunto de 4, 5, 6, 8 o más partes, con una repetición de la primera al final. En este caso, es importante recordar que todas las configuraciones que nos describe Caldwell convivieron en el tiempo y ninguna de ellas acabó desplazando definitivamente a la otra.
Por ese motivo, en la segunda mitad del siglo XVI podemos encontrar que bajo el mismo término canzona aparecen tres tipos distintos de piezas. Transcripciones de piezas vocales sin mayor desarrollo, al estilo de la pieza de Narváez que vimos anteriormente, transcripciones fuertemente glosadas de la obra original, como ocurría con las piezas que vimos sobre Suzanne un jour, y también piezas completamente originales que se escribían imitando ese mismo estilo. La mayor extensión de la canzona como forma musical se dio en la parte final del siglo XVI y el comienzo del siglo XVII, con autores como Andrea Gabrieli, Claudio Merulo y, sobre todo, Girolamo Frescobaldi, a quien veremos en la unidad siguiente. Pero para ver un ejemplo significativo no podíamos hacer otra cosa que volver a escuchar a Suzanne un jour y escuchar una canzona sobre este tema, en este caso la realizada por Claudio Merulo, de la cual ya dimos un adelanto la semana pasada. La escuchamos. En segundo lugar, encontramos composiciones basadas en melodías gregorianas, las cuales se interpretaban mayoritariamente en el órgano durante la liturgia. Este repertorio solía basarse en melodías gregorianas previas, generalmente vinculadas a la celebración del día, que se glosaban y desarrollaban con las técnicas propias de la paráfrasis. En muchas ocasiones, estas piezas estaban destinadas a su interpretación en alternatim, es decir, a la interpretación en alternancia con el coro gregoriano o la polifonía, interpretando los versos pares o impares de la obra correspondiente, como ya vimos que se hacía con el Magnificat. Uno de los ejemplos más significativos de este tratamiento en el estilo de la paráfrasis lo podemos encontrar en Antonio de Cabezón y sus múltiples tratamientos del himno Pangelingua. Este himno ya debe sernos familiar, puesto que lo hemos analizado en clase. Sin embargo, Cabezón no utilizó la versión más conocida de esta obra, esa que hemos visto anteriormente utilizada por Josquin, sino que utilizó otra variante, la conocida como Pangelingua more hispano, es decir, de estilo español. La melodía de este Pangelingua es la siguiente. Y ahora escuchamos una de las versiones de Cabezón. Os dejo abajo la melodía para que podáis seguirla. Intentad ir siguiendo la pieza original. La variación es una de las principales técnicas usadas en el campo de la improvisación y, como hemos dicho, la improvisación era una de las actividades fundamentales de todo buen instrumentista que se preciase en la época. Además, la variación constituía un recurso fundamental para la composición e interpretación de piezas de danza, como veremos más adelante. A todo ello hay que sumar que en el siglo XVI las variaciones, o diferencias, que es como se las llamaba en España, se van a constituir como una forma compositiva con características propias que va a ser explotada por muchos compositores del período. Las variaciones podían realizarse de varios modos. En algunos casos podemos encontrar variaciones sobre una línea melódica original que es tratada a modo de cantus firmus y desarrollada mediante las técnicas propias de la paráfrasis, como veremos en la danza. En otros podemos encontrar variaciones sobre bajos recurrentes que funcionan a modo de ostinatos y que ofrecen una base armónica constante y repetida sobre la que los intérpretes podían improvisar con facilidad. De todos ellos, seguramente los más conocidos son los que podéis ver ahora mismo en pantalla: el passamezzo antico, el passamezzo moderno, la romanesca, que en España recibió el pintoresco nombre de Guárdame las vacas, y el de bergamasca, que en España se denominaba habitualmente conde claros. Prácticamente todos los compositores del período cultivaron el arte de la variación, si bien en la música española del momento podemos encontrar algunos de los ejemplos más preclaros y desarrollados en este campo. En el ámbito de la vihuela, fue seguramente Luis de Narváez, con los 6 libros del Delfín de Música, publicado en Valladolid, quien alcanzó el culmen en la producción hispánica. A continuación, podremos escuchar sus famosas diferencias sobre Guárdame las vacas, un conjunto de 7 variaciones sobre el bajo recurrente de romanesca. Las variaciones, en este caso, tienen una disposición cerrada, pero se puede apreciar una progresión clara a medida que vamos avanzando en las distintas variaciones. Aumenta la actividad rítmica, el ámbito se expande, la textura se hace más compleja y se introducen variaciones dobles. Fijaos cómo, a pesar de este aumento considerable en la dificultad de la obra, se mantiene siempre incólume el mismo esquema armónico repetido de fondo. Lo escuchamos. Además de estas diferencias, os dejaré también en los enlaces otras variaciones sobre el bajo de romanesca, pero en esta ocasión para guitarra renacentista firmadas por Alonso de Mudarra. Por favor, escuchadlas porque merecen mucho la pena.
En el ámbito de la música para teclado, el órgano español también conoció un periodo de esplendor en el campo de la variación gracias a Antonio de Cabezón. En sus obras de música para tecla, arpa y vihuela aparecen 3 series de variaciones sobre el bajo de romanesca, de los cuales nosotros escucharemos la segunda. Aunque seguramente la más interesante y variada es la tercera, la segunda tiene esa virtud increíble que sabéis que yo tanto valoro, que es la que más me gusta a mí. Al igual que ocurre con Narváez, podremos ver que cada variación supera en intensidad a la anterior, creando una estructura que crece y que supera la monotonía con juegos cada vez más intrincados, pero siempre manteniendo el mismo esquema armónico. ¿La escuchamos? Al igual que pasaba con la canzona, a lo largo del Renacimiento podemos observar una evolución en la definición de los términos ricercar y tiento, los cuales en ocasiones se confunden con obras que se denominan fantasía. En un principio estos términos se referían a un tipo de pieza instrumental de carácter libre, generalmente para laúd o teclado, que podía servir de preludio a una pieza mayor. Este tipo de obras tenía un carácter muy libre y podía incluir técnicas muy diferentes en su construcción. Así, por ejemplo, en el Tratado de Glosas de Diego Ortiz, el término recercada se utiliza tanto para designar formas de variación sobre un bajo ostinato como para transcripciones glosadas de modelos vocales. Y una misma libertad se puede apreciar en los tratados para vihuela de Milán, Mudarra y Fognana. Sin embargo, a partir de mediados de siglo, sobre todo gracias a la obra de Francesco Canova da Milano, los términos ricercar, tiento y en ocasiones fantasía pasaron a designar un tipo de composición de carácter imitativo, tal y como iba a ser recogido en los tratados de Vincenzo Galilei y Michael Pretorius. Originalmente, el tratamiento imitativo era similar al del motete, es decir, se presentaba material nuevo en cada una de las frases para ir construyendo, frase a frase, todo el tejido contrapuntístico. A este tipo de ricercar se le suele designar ricercar politemático, puesto que está construido por un número indeterminado de temas distintos que son glosados e imitados en el estilo del motete. Escuchamos a continuación un ejemplo de este tipo de ricercar politemático firmado por Canova da Milano. Sin embargo, poco a poco el ricercar va a ir adquiriendo una mayor concentración formal y un grado superior de abstracción, y va a comenzar a desarrollarse a partir únicamente de un motivo. Con ello verá la luz el ricercar monotemático, a partir del cual nacerá posteriormente la fuga. Tras la obra de Canova da Milano, el ricercar o tiento va a alcanzar su máximo grado de definición con la obra de Andrea Gabrieli y Antonio de Cabezón. El primero desarrolla ya un alto número de sus ricercares de forma monotemática y hace un uso extensivo de técnicas como la inversión, la aumentación o la disminución, que ya conocéis. Igualmente, es el primer gran autor que va a dar forma a lo que llamaremos posteriormente, cuando hablemos de la fuga, el contrasujeto. Escuchamos a continuación un ejemplo de Gabrieli. Por su parte, Cabezón compuso 29 tientos en los que combinó de manera magistral el uso de técnicas imitativas con las técnicas propias de la glosa tan habituales en los tientos de la primera mitad del siglo. Este tipo de piezas surgieron de la práctica improvisatoria, generalmente rapsódica, especialmente en el ámbito de los músicos de tecla. La intonazione y el preludio se desarrollaron a partir de la tradición organística de improvisar un breve fragmento con anterioridad a la entrada del coro, con el fin de establecer el modo y la altura del canto que éste iba a interpretar. Por su parte, la toccata tuvo un origen más incierto, aunque también se interpretaba como preludio a otras piezas de mayor enjundia. De cualquier modo, en todos los casos se trataba de composiciones totalmente libres, llenas de fantasía y virtuosismo, en las que podían aparecer técnicas estandarizadas propias de la improvisación. En el caso de la música para teclado, su apogeo llegó con las grandes obras italianas de finales de siglo, como en esta magnífica toccata de Andrea Gabrieli que escuchamos a continuación. En este apartado también podemos incluir, además de las piezas denominadas preludio, intonazione y toccata, algunas piezas denominadas fantasías. Como ya hemos recalcado en otros casos, fantasía era un término polisémico que no tenía una definición única. Por un lado, podía designar una pieza de construcción libre y rapsódica, como solía ocurrir con los vihuelistas españoles. Pero por otro lado, también podía ser una obra de carácter contrapuntístico que resultaba, grosso modo, indistinguible del ricercar,
como ocurría por ejemplo en las obras de Canova da Milano o de Svelling. De entre las fantasías de los vihuelistas hay una que no podíamos dejar de nombrar, la celebérrima fantasía que contrahace la arpa a la manera de Ludovico de Alonso de Mudarra. Esta obra incluía un pasaje con numerosas disonancias, siguiendo una práctica improvisatoria inventada supuestamente por un legendario arpista que trabajaba para Fernando el Católico. Publicada en 1546 en Sevilla, la obra aparecía con el encabezado «Es difícil hasta ser entendida», y en el temido pasaje de las disonancias, el autor nos indicaba que «desde aquí hasta cerca del final hay algunas falsas. Tañéndose bien, no parecen mal». Escuchémosla. Por último, hablaremos de las piezas instrumentales destinadas al ejercicio de la danza. No obstante, para poder hablar con cierta solvencia de la música en este apartado, es necesario conocer, siquiera mínimamente, cuáles eran los atributos generales de la danza como disciplina y acto social durante esta época. Como nos muestra Julia Sutton en la entrada del New Grove, en la primera mitad del siglo XV se produjo una fase completamente nueva en la historia de la danza. Anteriormente no había sido mucho más que una actividad coreográfica transmitida oralmente, poco organizada, sociable y entretenida. Sin embargo, en esta época se convirtió en un arte enseñado y escrito por expertos que no solo compilaron el repertorio de moda y desarrollaron métodos de notación, sino que también aportaron a su disciplina una actitud filosófica y unas percepciones estéticas que iban mucho más allá de lo meramente pragmático. Si bien el anonimato tradicional todavía dominaba en el norte, el maestro de baile italiano era un miembro respetado de su corte natal, íntimamente involucrado con la vida privada y la imagen pública de su príncipe, un hombre de estatus, bien pagado y muy solicitado, a la vez maestro, intérprete, coreógrafo, escritor y maestro de ceremonias. Las habilidades en el baile eran cultivadas diariamente por la nobleza y sus emuladores de clase media, enseñados por los ubicuos maestros de danza o en los colegios jesuíticos. Se asumía que el alegre flirteo y la exhibición, a través de la danza, del encanto femenino y de la virilidad masculina, eran aspectos saludables y deseables de comunicación social. Todas las celebraciones de Estado, grandes o pequeñas, requerían celebración y entretenimiento, a menudo mediante el baile, mientras que el engrandecimiento personal y el adorno físico eran concomitantes naturales del ambiente teatral de tales eventos públicos. Los bailes sociales, realizados en reuniones aristocráticas, incluían danzas colectivas, para tantos como quieran, pero especialmente en el sur de Europa eran los balletos coreografiados individualmente los que dominaron este tipo de eventos. Los balletos solían ser bailes de parejas solistas, pero también eran populares los tríos, o grupos de 2 o 3 parejas bailando simultáneamente y en formaciones. En tales bailes, los compañeros alternaban pasajes solos y acompañados, o delineaban en el suelo una serie de figuras geométricas y simétricas estandarizadas mientras iban bailando. Desde 1550 hasta aproximadamente 1630, la danza está bien documentada en fuentes coreográficas y musicales, descripciones de espectáculos de la corte, obras de teatro, memorias, cartas e iconografía. Estos ricos recursos reflejan de manera realista la gran popularidad de la danza en ese momento como arte, tanto social como teatral. En esta misma fecha se produjo una sorprendente explosión en la impresión. 4 grandes manuales de danza con coreografías y música completas, instrucciones para los pasos y reglas de comportamiento, y 6 colecciones más pequeñas de descripciones puramente verbales. Los principales autores de los grandes manuales fueron Fabrizio Caroso, Zuanot Arbaud y Cesare Negri. La importancia de la danza, por tanto, no puede ser en ningún caso minusvalorada. Cumplía una función fundamental en los ámbitos cortesanos y gozaba de un enorme prestigio social. Seguramente por ese motivo, las formas y patrones propios de la danza estuvieron presentes en muchos otros géneros y formas musicales del periodo. Como bien constataba de nuevo Julia Sutton, la música bailable de este periodo no es importante únicamente como acompañamiento de los bailes mismos. Los patrones rítmicos específicos de los tipos de danza más populares impregnaron mucha música vocal e instrumental que no estaba necesariamente destinada a la danza, pero obviamente tenía la intención de evocarla. El repertorio que se interpretaba en las celebraciones cortesanas era variado,
pero desde el final de la Edad Media hasta mediados del siglo XVI había sin duda dos tipos de danza que sobresalían por encima de todas las demás, las conocidas como danza baja y danza alta. Las características de cada una de ellas vienen descritas por su propio nombre. En el caso de la danza baja, se trata de un baile en el que los pies permanecen pegados al suelo, mientras que en la danza alta o saltarello encontramos movimientos más rápidos y saltos característicos. Y como podréis imaginar, el tipo de movimientos usados también condicionaba el tempo y el carácter de las piezas. En cualquier caso, si tenéis interés en una reconstrucción de estas danzas y de los distintos tipos de movimientos que podían realizarse, os recomiendo encarecidamente que veáis un espectáculo realizado en la Fundación Juan March con el título La España en danza, donde podéis ver algunas de las coreografías de la época reconstruidas a partir de las fuentes originales. Os dejo el enlace en la descripción. Desde el punto de vista formal, este tipo de danzas se construían a partir de una melodía previa que podía tener distintos perfiles y duraciones. Esta melodía se interpretaba de manera muy lenta. De hecho, las reconstrucciones actuales hablan de unos 3 o 4 segundos por nota, y actuaba a modo de cantus firmus sobre el que se iba construyendo un rico armazón polifónico de carácter improvisado. Cada movimiento, por parte de los participantes, correspondía a una de las notas de este tenor, y dependiendo de la duración de la melodía original y el número de repeticiones, podía extenderse por periodos considerables de tiempo. Por tanto, el referente a partir del cual trabajaban los músicos era mínimo, y una gran parte del resultado final estaba confiado, como era habitual, a la capacidad de improvisación de los intérpretes. De hecho, en el caso de la danza debemos desconfiar especialmente de las fuentes a la hora de reconstruir el sonido del momento. Lo más habitual es que se nos presente únicamente una línea melódica de carácter muy sencillo, pero debemos recordar que en la práctica esta línea era solo el armazón a partir del cual debía fluir la improvisación. La técnica de la variación, de hecho, constituía un elemento estructural que impregnaba todas las formas de danza de la época, independientemente de su constitución o forma nominal. En cuanto a las melodías usadas, el coreógrafo Antonio Cornazzano nos habla de 3 tenores fundamentales a partir de los cuales construir la danza. Estos eran los conocidos como Re di Spagna, que tenía una duración de 48 notas, sin duda el más importante y conocido de todos, Canzone dei Pifferi di Victor Ferrarese, también de 46, y Colinetto, que tenía 73. Sin embargo, conservamos más de 50 variaciones diferentes utilizadas de este modo en las fuentes del periodo. A continuación, nosotros escucharemos una variante de la melodía de La España, la más conocida y difundida de todas, en la versión que nos dejó Francisco de la Torre. La melodía de La España se encuentra en la voz del tenor, con algunos añadidos ornamentales. Intentad seguirla y fijaos en la reconstrucción improvisada que tenemos de una cuarta voz en la segunda repetición. La primacía de estos modelos de danza, en cualquier caso, comenzó a declinar hacia mediados del siglo XVI, cuando se escribieron los grandes tratados de danza que citábamos anteriormente. De acuerdo con estas fuentes, el universo formal de la danza se expandió considerablemente en ese momento. Entre las formas más difundidas y apreciadas del momento se contaban la allemande, el branle, la courante, la gallarda, la pavana, la bergamasca, la chacona y la sarabanda. No obstante, no analizaremos estas formas aquí porque volveremos sobre muchas de ellas cuando analicemos la danza en el barroco. Eso sí, si queréis más información, decídmelo y os la dejo en Classroom. A la hora de analizar los modos de lectura de la música instrumental, podemos afirmar que seguramente la mayor parte de los músicos de la corte y los ministriles de las capillas, tanto eclesiásticas como nobiliarias, tenían conocimiento de la notación mensural. Sin embargo, fuera de estos ámbitos, es probable que la mayor parte de los instrumentistas basaran su interpretación únicamente en técnicas aprendidas a partir de la tradición, o en el caso de los instrumentistas de cuerda pulsada y teclado, a sistemas de escritura específicos para sus instrumentos, las conocidas como tablaturas. A diferencia de la notación mensural escrita en pentagrama, las tablaturas no especifican la altura concreta de las notas, sino la posición que el músico tiene que tañer en el instrumento. La tecla específica en el caso de los instrumentos de tecla, la cuerda y el traste en el caso de los instrumentos de mástil, la cuerda en el caso del arpa.
Gracias a ello, el sistema es mucho más intuitivo y permite tener una divulgación mucho mayor, especialmente entre aficionados que no conocen el sistema, sin duda más preciso, pero también mucho más complejo, de la notación mensural. En mi caso, yo no soy un experto en la escritura en tablatura, pero afortunadamente contamos con un estudio de sobrada solvencia en español, que es el correspondiente a la tesis doctoral de Andrés Cea, la cual os enlazaré en la descripción y a partir de la cual yo construiré todo este apartado. Esencialmente, en esta época encontramos dos tipos de tablatura, los sistemas continuos y los sistemas cíclicos. Y en ambos casos encontramos variantes alfabéticas y numéricas. Los sistemas continuos son aquellos en los que se utiliza una lista alfabética o una lista numérica para designar todas las posiciones posibles en el instrumento. Es decir, ciframos todas las posiciones posibles que se pueden encontrar de cuerda y traste en el caso de los instrumentos de cuerda y de teclas en el caso del teclado, y les asignamos, en orden, un número o una letra. Aunque estos sistemas son bastante precisos, lo cierto es que resultan un tanto enrevesados y difíciles de leer, por lo que no son los más habituales. En el caso de los sistemas cíclicos, encontramos dos variantes, dependiendo de a qué instrumento esté dedicado. En el caso de los instrumentos de cuerda pulsada, encontramos una representación en forma de línea de cada una de las cuerdas del instrumento. A continuación se indica, bien mediante un conjunto de letras o bien mediante números, el traste que hay que pulsar en cada cuerda, indicando con un 0 la cuerda al aire. En el caso del teclado, la técnica es distinta. Se utilizan líneas para representar las distintas voces que serán interpretadas. En cada una de ellas se hace corresponder las letras o números a las teclas blancas de la serie diatónica y se añaden puntos, rasgos o vírgulas a las cifras, para indicar el cambio de octava. En el caso de las alteraciones se indican los signos de sostenido o bemol al lado del número correspondiente o se indica mediante signos en el caso de la notación alfabética. Sin duda, el rey de todos los sistemas de notación fue el numérico cíclico, dado que es con diferencia el sistema más eficiente e intuitivo. De hecho, es el sistema que se ha seguido utilizando hasta el día de hoy para enseñar a tocar, por ejemplo, la guitarra en el ámbito popular. Aquí, por ejemplo, podéis ver comparado un impreso del siglo XVI destinado a la vihuela, un tratado del siglo XXI destinado al flamenco y una partitura de una pieza de jazz. Como podéis comprobar, el sistema sigue siendo, en esencia, el mismo. En cuanto a la notación rítmica, podemos ver que con algunas excepciones, los compositores decidieron añadir notación mensural sobre la cifra para definir la duración de cada una de las figuras. En el caso de la cuerda pulsada, esta escritura presenta dos variantes. En el caso de las tablaturas italianas y el libro de vihuela de Milán, se indica una figura sobre cada cifra. Sin embargo, en el resto de las publicaciones españolas se utiliza un sistema abreviado en el que la escritura de una figura se aplica a todas las siguientes hasta que se indique un cambio de valor. Finalmente, cabe recordar que en los libros de vihuela es habitual encontrar, junto con las piezas puramente instrumentales, piezas para ser interpretadas con voz y vihuela. En este caso, los autores recurrieron a diferentes sistemas de notación para indicar esa parte vocal. En los libros de Mudarra y Valderrábano, la voz aparece en notación mensural, en el primer caso sincronizada con la cifra y en el segundo completa antes de esta. En los impresos de Milán, Narváez, Pisador y Fuenllana, la partitura vocal se incluye como una parte más dentro de la cifra del instrumento, identificándose mediante cifras coloradas. Finalmente, en el libro de Daza, la parte de la voz aparece también integrada en la cifra, aunque se identifica mediante un signo añadido a la derecha del número correspondiente. Y bien, con esto terminamos esta clase. Sé que ha sido una experiencia larga y densa, así que espero que al menos hayáis podido comprender y asimilar los elementos más básicos. Eso sí, también es cierto que en este caso va a ser realmente difícil poder hacer nuestro resumen de la clase en un minuto, pero lo intentaremos. Allá vamos. En el Renacimiento hay un importante despegue de la música instrumental. Sin embargo, el lenguaje utilizado era todavía intercambiable en su mayor parte y no existía una conciencia tímbrica que permitiera hablar de un idioma específico y diferenciado para instrumentos o voces. La improvisación jugaba un papel esencial en la interpretación musical y los tratados nos hablan de numerosas técnicas de ornamentación y variación a la hora de abordar las partituras. Entre los instrumentos más importantes se cuentan, entre el viento, la corneta, la chirimía, el sacabuche, el bajón, la flauta de pico y la trompeta. Entre la cuerda, la vihuela, el laúd, la viola da gamba y el clave. Y merece una mención aparte por su importancia, el órgano.
Desde el punto de vista formal, hay que recordar que no existía una taxonomía clara en la época que diferenciara de manera precisa los límites entre unas formas y otras. Entre las formas más importantes se encuentran las transcripciones basadas en modelos vocales y canzonas, las composiciones basadas en melodías gregorianas para su uso en la liturgia, las variaciones o diferencias, entre las que destacan las variaciones sobre el bajo de romanesca o guárdame las vacas, los recercares o tientos, formas libres originalmente que introdujeron progresivamente la imitación, los preludios y tocatas, formas libres y virtuosas, y la música de danza, esta última especialmente destacada por la relevancia social y el impacto que tenía la danza en los ámbitos cortesanos. Para terminar, conviene recordar que gran parte de la música instrumental del periodo se escribía en un sistema especial de notación llamado tablatura. En la tablatura no se especifica la altura concreta de las notas, sino la posición que el músico tiene que tañer en el instrumento, la tecla concreta en el caso de los instrumentos de tecla, la cuerda y el traste en el caso de los instrumentos de mástil. Y ahora sí, terminamos. No solo esta clase, sino también todo el periodo dedicado al Renacimiento. Nos vemos pronto con el comienzo de un nuevo periodo histórico al que denominaremos, por prescripción forzosa de la ley, barroco. Hasta entonces.